Comienzo a las exposiciones con el desarrollo del módulo 1, que es la actividad logística y las relaciones laborales del futuro. Nos acompañan e invitamos a subir al escenario el doctor Lucio Semborain, asesor de la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos, CEDOL, y de la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística, FAETIL, abogado especializado en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, con orientación y práctica en Derecho Colectivo del Trabajo. Adelante, por favor. Muchas gracias. Y dos invitados especiales, ambos funcionarios públicos y especialistas en materia laboral. El doctor Marcelo Belotti, secretario de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. El doctor Ezequiel Jarvis, subsecretario de Trabajo, Industria y Comercio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y recuerden que si tienen preguntas, si quieren realizarlas, lo pueden hacer al celular 911 69 50 93 33. 69 50 93 33. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Es un honor para mí poder estar hoy presidiendo este panel tan prestigioso con los asistentes que nos acompañan y para tratar un tema de tanto interés para los operadores logísticos como es el tema de la modernización laboral y las relaciones del trabajo que los vinculan con su personal dependiente y con los colaboradores de todas las compañías. Para comprender un poco el porqué de esta situación y de tanto interés, con solo un dato creo que es más que revelador. Entre el 55% y el 60% del costo de todo operador logístico es la mano de obra, son los recursos humanos. Por lo tanto, evidentemente lograr eficiencia y productividad en este recurso tan vital para un operador logístico es necesario para una operación logística eficiente, moderna y productiva. En los últimos años, obviamente, el mundo del trabajo en general, no solo el de los operadores logísticos, se ha visto impactado por el uso de la tecnología, la modernidad, los cambios de los hábitos de consumo de los consumidores y fundamentalmente las organizaciones de las empresas. Todo ese cambio no se ha visto reflejado en un cambio de la normativa. Cuando yo empecé mi desarrollo profesional, que el año próximo harán 40 años, tuve la suerte, la fortuna de empezar a asesorar una cámara que tenía nucleadas a empresas de transporte de automotor de carga, las principales que habían por aquel entonces. Muchas de esas empresas se fueron desarrollando, fueron incorporando innovación, tecnología, mucha inversión, y hoy se fueron convirtiendo en operadores logísticos. Esos operadores logísticos que fueron los primeros y los otros que se fueron sumando con posterioridad, conforman hoy la CEDOL, que es un orgullo no solo para el sector, sino para toda la Argentina, porque cuenta con operadores logísticos que se encuentran a nivel de operadores de primera línea del mundo desarrollado. Esto lo hemos visto porque muchos de estos operadores logísticos han venido, han competido en la Argentina, algunos se han quedado, otros se han ido, pero siempre han podido los operadores locales también competir con ellos en igualdad de condiciones. Lamentablemente, durante estos 40 años no se han producido cambios significativos en los marcos regulatorios del mercado del trabajo. Piensen ustedes que la ley fundamental que regula el mercado de trabajo, el contrato de trabajo, es la ley de contrato de trabajo que el año próximo cumplirá 50 años de vigencia. En general, los cambios que se han producido, lejos de ir por la productividad y demás, han ido agregando un sesgo más proteccionista.
en el campo individual de lo que son las relaciones del trabajo, de la actividad, contamos con un convenio colectivo de trabajo que lo negociamos hace 35 años y que con modificaciones rige hasta el día de hoy. Como bien ha dicho recién Hernán, en el día de ayer logramos convencer al sector sindical de la necesidad, de la imperiosa necesidad de adaptar nuevos mecanismos para contemplar fundamentalmente aspectos que hacen a la tecnología, que hacen a la necesidad de que un operador logístico preste servicio las 24 horas del día, los 365 días del año, porque el consumidor, que es el destinatario final de las mercaderías o productos que almacenan y transportan todos los operadores logísticos, pretenden que les sean entregadas las mercaderías en cualquier día de la semana y fundamentalmente los sábados y domingos. Esto recién comienza, pero somos optimistas de poder de a poco ir cambiando y ir agregando productividad a la prestación laboral. Porque entendemos que en ese contexto, sin que el trabajador pierda derechos ni se les baje sus remuneraciones, puede agregarse valor a la actividad sin agregar costos a la operación. Porque en definitiva los mayores costos de la actividad logística en definitiva lo termina pagando también el consumidor. Lo importante de todo esto es comprender y conocer cuáles son las visiones que tenemos de los dos invitados que hoy nos honran con su visita. El doctor Marcelo Bellotti es viceministro de Trabajo desde diciembre de 2019, es profesor universitario de Derecho del Trabajo, titular de la Cátedra de Derecho del Trabajo de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Arturo Jauretche. Ha sido un excelente funcionario que nos ha acompañado en estos años que han transitado en su gestión, así que solo tengo palabras de agradecimiento hacia su persona. Ezequiel Jarvis, por su parte, es subsecretario de Trabajo del Gobierno de la Ciudad, también ha lidiado con nuestros conflictos y los ha administrado con mucha eficiencia y con mucho equilibrio. Así que creo que no le robo más tiempo y le concedo la palabra a Marcelo Bellotti en primer lugar y luego vuelvo sobre el final. Marcelo. Bueno, buenos días. Ante nada, agradecer la invitación a los miembros de CEDOL, agradecerle a Lucio, con quien a lo largo de estos 3 años y medio nos hemos encontrado en innumerables oportunidades con motivo de transitar la negociación colectiva de la organización gremial que representa a sus colaboradores, y también saludar a quien integra el panel, a Ezequiel Jarvis, que desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y desde la herramienta que es el Consejo Federal del Trabajo hemos podido desarrollar una actividad constructiva en miras a cumplir con nuestras misiones y funciones. Bueno, un viejo apotegma en cualquier exposición es remitirse a la consigna que refiere la mesa de esta convocatoria, ¿verdad? Entonces, en la consigna o en la manda que tenemos de esta intervención, refiere ni más ni menos que al futuro de las relaciones laborales, ¿no? El futuro de las relaciones laborales. Siempre que uno refiere a la palabra futuro, sobre todo en la Argentina, ¿verdad? Sobre todo en la Argentina, un país tan desafiante desde el punto de vista de mantener unidades productivas en pie y rentables, se le generan un conjunto de preguntas a quienes, como ustedes, aportan su inversión, su capital, su trabajo y su expertise para mantener empresas pujantes y poder hacer que los bienes y servicios lleguen a las manos de cada consumidor. Por eso, en esta idea de futuro, que es más propia de los hierofantes, de los chamanes, que pueden advertir cuál será el futuro, vamos a remitirnos de algún modo a la ciencia de la prospectiva, que es aquella ciencia que refiere a poder advertir en el presente algunos signos del futuro. En ese orden de ideas, los griegos sostenían
un recurso de orden intelectual o pedagógica que era una palabra, tenían ellos, que se llamaba epogé, que es un estado de suspensión del juicio. Para acercarse a un objeto de conocimiento o alguna situación problemática, uno tenía que realizar una suerte de suspensión del juicio, evitar los sesgos cognitivos y abordar la temática a la cual está propuesta hacer una vivisección y plantear una temática. Es a esa invitación que le digo a ustedes, sumerjámonos un momento en un estado de epogé, salgamos del 8.4 de la inflación del último índice, que si es que eso es posible, salgamos un poco de algo muy significativo e importante que anunciaba quien preside la institución que ustedes integran, que es precisamente la reglamentación del artículo de guarderías, de la ley de contrato de trabajo. Salgamos de la contingencia y vayamos a lo que nos espera en el futuro. En esta ciencia de la prospectiva hay muchos intelectuales o muchos tratadistas que se adentraron. Hay un texto famoso del año 1848, que es La democracia en América, que es de Alexis de Tocqueville. Fijen ustedes el tiempo, 1848. En ese texto, Alexis de Tocqueville le decía al mundo, después de haber vivido casi un año en suelo de los Estados Unidos, que iba a haber dos estados-naciones que iban a dominar el siglo XX. Uno iba a ser Rusia y otro los Estados Unidos. Por cierto, Alexis de Tocqueville pudo identificar los signos de los tiempos y efectivamente el siglo XX fue un siglo en el cual los Estados Unidos y el territorio ruso, en ese momento bajo la nominación estatal de Unión Soviética, discutieron mano a mano el destino de la humanidad. Bueno, podemos decir que Alexis de Tocqueville fue audaz y acertó. Más reciente en el tiempo, hay un autor muy interesante, un pensador y un intelectual de los equipos demócratas de los Estados Unidos, del presidente Clinton, que fue Lester Surow, que fue asesor de Robert Reich, ministro de Trabajo de Clinton. Él publica en la década del 90, primeros años de la década del 90, publica un texto que se llama Head to Head, cabeza a cabeza. En ese texto, Surow decía, ¿quién va a ser el Estado frontera que esté en la vanguardia de los desarrollos científicos tecnológicos de época? ¿Qué Estado va a ser? Y ponía 3 estados, década de 1990, 3 estados. Estados Unidos, por supuesto, Alemania y Japón. Estados Unidos, Alemania y Japón. Y en solo la enumeración, a solo 30 años después, identificamos que quizás, tal vez, faltaba el gran emergente asiático, faltaba China. Lester Surow es un intelectual de valía, muy inserto en el dispositivo intelectual de los Estados Unidos, pero no advirtió que precisamente las reformas de Deng Xiaoping de la década del 80 harían que 40 años después, en el 2020, la hegemonía del mundo, en la cual la Argentina está inserta, la discutirían dos grandes colosos, un hegemón instalado, los Estados Unidos de América, y un challenger, por así decir, un desafiante, que son la República Popular China. Bueno, en modo alguno esto habla mal de Surow, es que es audaz decir que va a pasar dentro de 20, 30, 40 años. Del mismo modo, ¿y por qué es audaz? ¿Y por qué es audaz en las cadenas productivas? Porque las relaciones laborales tienen que ver, es un hecho adjetivo o contingente de algo más profundo que es la cadena productiva. Y la cadena productiva, en las formas de desarrollo de la evolución humana, tienen un impacto directo de la revolución científica tecnológica. A mí me gusta referir a textos escritos en general, yo le digo a mis hijos, si no tiene 100 años de escrito, por ahí no me gusta mucho, prefiero los textos que fueron escritos antes del siglo XIX, por supuesto que es una broma para provocarlos, ¿no? Pero hay un texto que se publicó en la segunda mitad del siglo XIX que se llama Dialéctica de la Naturaleza. En ese prólogo, Federico Engels sostiene que tanto él como sus colaboradores y quienes participaban de sus procesos de investigación como cientistas sociales, estamos hablando de 1860, 1870,
decían que estaban muy atentos a los avances científicos tecnológicos de la época, porque a poco de andar, esos avances científicos tecnológicos de la época iban a aplicar sobre las cadenas productivas, y esas cadenas productivas que organizaban el trabajo iban a impactar decisivamente sobre la conformación de la sociedad y sobre la condición humana. Y como ellos, por supuesto, eran cientistas sociales, le interesaban esos avances científicos tecnológicos. Claro, en la segunda mitad del siglo XIX, entre que había una técnica, ¿recuerdan? Entre que se inventó la pólvora por parte de los chinos y la pólvora se aplicó a las armas de fuego, pasaron siglos de un modo masivo y que transformó el arte de la guerra. En el siglo XIX, los avances científico-tecnológicos, en su vanguardia, hasta que aplicaban a las cadenas productivas, pasaban décadas. Bueno, en la actualidad, y tomando a estos pensadores como herramienta que pensaron antes que nosotros, y podemos pararnos sobre sus hombros, decimos, la revolución científico-tecnológica, de un modo, tiene un grado de inmediatez muy potente sobre las cadenas productivas. Si uno imagina la actividad productiva de la sociedad argentina y del planeta hace 40 años atrás, hace 20 años y actualmente, va a encontrar que el impacto científico-tecnológico sobre las herramientas cotidianas que conforman y nos configuran nuestras vidas, por ejemplo, los celulares, que son pequeñas computadoras que nos ordenan la vida, esos avances generan impactos decisivos en las cadenas productivas y en nuestra configuración como personas y en nuestras relaciones interpersonales. Desde el punto de vista científico-tecnológico, tanto la inteligencia artificial como la Internet de las cosas, como la robotización, va a impactar e impacta de un modo decisivo en la cadena logística, impacta de un modo decisivo en su industria y va a generar cambios que realmente a veces es muy difícil poder advertir la sustancia y la profundidad y lo drástico de esos cambios y lo veloces que van a ser en el tiempo. Con un impacto decisivo, por supuesto, en la mano de obra y con un impacto decisivo en la cadena productiva. Ahora, esta reflexión de orden genérico, ¿en qué les serviría a ustedes para poder afrontar el desafío cotidiano de mantener una empresa en pie y poder mantener una actividad vibrante y pujante como es la que sostienen? Bueno, y acá siempre dicen que una reflexión, para hacer una reflexión adecuada, tiene que ser una reflexión situada, tiene que estar situada en un lugar esta reflexión. Y esta reflexión está situada en la Argentina. La Argentina es un país, hablábamos un poco en broma y un poco en serio hoy tomando un café, que nosotros le podemos poner eufemismos, qué sé yo, el singularismo rioplatense, ponerle alguna palabra en particular, pero nos hace a todos muchas veces vivir con el corazón en la boca desde el punto de vista de su estabilidad macroeconómica. Pero pasare lo que pasare, el futuro va a llegar y la actividad humana se va a seguir desarrollando sobre este territorio y las cadenas productivas van a tener que estar eficaces y eficientes para llevar bienes y servicios, que es el objetivo de ustedes. Y en ese orden de ideas, si valoramos el impacto de la inteligencia artificial, la robotización y la Internet de las cosas en la cadena logística, podemos anticiparnos que es necesario a una puesta a punto de todos los vínculos de orden normativo que regulen ese cambio profundo y potente que se está dando a escala planetaria. Cuando decía una reflexión situada, y decía una reflexión situada desde la Argentina no es cualquier país, como China no lo es, como Zambia no lo es, pero es un país muy particular que tiene una historicidad muy específica, con un movimiento sindical potente y con una historia política y una historia sindical donde la negociación colectiva es un acervo de nuestra cultura del mundo del trabajo. Entonces, litigiosidad, previsión de pasivos contingentes, las inconsistencias que se dan en la cadena, las inconsistencias de tipo económico que se dan en las cadenas productivas, la productividad y sus posibilidades de reparto equitativo de esa productividad tienen que ser necesariamente
materia de las futuras negociaciones que se den en la sociedad argentina. Ahora, yo por supuesto, como la reflexión situada es en la Argentina, la reflexión situada también uno lo hace de una pertenencia política y de una mirada de cómo es el mundo del trabajo, que no necesariamente tiene que expresar la mirada del conjunto de ustedes, ni mucho menos tampoco de la mayoría de ustedes. Pero al menos esta es la experiencia que nosotros hemos tenido después de un largo desarrollo en el mundo de las relaciones laborales y en el estudio de las mismas. Y una experiencia extraordinaria desde lo personal de estos 3 años y medio desafiantes de gestión en el Estado. Los principios del diálogo social, los principios del tripartismo, los principios que refieren a que ninguno de los actores involucrados entiendan que discutir una temática en particular sea entendido o sea percibido como una conculcación de derechos, es el único camino posible para poder hacer cambios consistentes en lo que tiene que ver la adecuación de las relaciones laborales a los desafíos que nos plantean el mundo que vamos a tener por delante y que tenemos en el día de hoy. La Argentina, como ustedes lo saben, es un país desigual. Desigual, es un país muy extenso, es desigual. ¿Y por qué es desigual? Porque sus cadenas productivas, en algunos casos, son propias del siglo XIX. Cuando uno piensa en los junqueros de Magdalena que recogen juncos con sus familias a mano, uno piensa, pucha, esa es una relación de producción propia del siglo XIX donde el derecho del trabajo todavía no le llegó. Cuando uno piensa en la explotación de las fábricas automotrices, uno dice, bueno, es típico del sistema de producción fordista o toyotista de desarrollo de bienes intermedios, donde el siglo XX encontró su vértice de desarrollo en aquel Ford que decía, no, yo no solo quiero que mis trabajadores fabriquen mi auto, sino que también quiero que mis trabajadores tengan un salario que les sirva para poder comprar mi auto, ¿no? Que eso también daba una idea muy importante de cuál era la visión de esos capitanes de la industria de los Estados Unidos de América, una mirada sobre su sociedad, una sociedad que en algún momento en la década del 60 se refería de welfare state, ¿no? De estado de bienestar. Ahora, la Argentina a la vez, desde el punto de vista científico-tecnológico, está a la vanguardia, es uno de los pocos países, de menos de una decena de países, que coloca satélites en órbita o que puede exportar reactores nucleares a países con grados de desarrollo intermedio en el concierto internacional. Entonces, la Argentina es diversa, es compleja, la adecuación de las relaciones laborales tiene que reconocer esta realidad, la industria en la que ustedes están asentados tiene un alto grado de sindicalización y un alto grado de representación sindical. Hay cadenas productivas que no tienen esta realidad, son muy distintas, y por supuesto hay cadenas productivas o hay formas de trabajo que son un flagelo, que son una afrenta a nuestra sociedad, que es precisamente los vastos contingentes de trabajadores no registrados. Ahora, ese conjunto configura un todo en el cual le tenemos que poner un horizonte como Estado Nacional y un proyecto de país. Para ello es necesario y es indispensable los consensos. No hay ningún cambio duradero que se pueda realizar si no existen consensos entre los actores sociales. Siempre refiero y siempre señalo que hay dos obras literarias que explican un poco a la Argentina. Uno es el Facundo de Sarmiento y otro el Martín Fierro de Hernández. De algún modo, en esas dos obras literarias nos plantean a veces dos tradiciones de ver o dos ideas de ver la Argentina. Es necesario que por encima de esas historias y tradiciones podamos encontrar mínimos comunes denominadores para poder ponerle un horizonte estratégico a nuestros productores, a nuestros trabajadores organizados, al conjunto de la sociedad. Siempre en el ámbito en que uno desarrolla su actividad, yo siempre tiendo a no acompañar el discurso autodenigratorio de nuestra sociedad, ese discurso que sistemáticamente dice
que somos los peores del mundo. No somos los mejores del mundo. Quizás en fútbol por 4 años, sí, pero no somos los mejores del mundo, pero tampoco somos los peores del mundo. La Argentina tiene una expertise, una historia de salida de las crisis, cadenas de mediación social. En estados vecinos aumenta el subterráneo 30 centavos, hay un proceso de eclosión social que termina con una reforma constitucional. En otros estados vecinos hay un aumento del transporte automotor de pasajeros en las áreas metropolitanas y termina con un impeachment y una destitución de una presidenta. Esa inestabilidad que a veces rodea nuestra región, la Argentina ha podido tramitar o transitar sus crisis con niveles de expertise en lo que tiene que ver la negociación colectiva, el diálogo social y una articulación de consensos. Es por eso que nosotros como militantes de un proyecto, de una idea, de una Weltanschauung, de una visión del mundo, estamos convencidos que en el campo de los empresarios, que en el campo de los trabajadores, la Argentina tiene la fuerza, la energía y la capacidad para construir consensos y llevar adelante los objetivos deseados para aumentar productividad, aumentar empleo de calidad y registrado y construir una sociedad más integrada y más justa. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Creo que ha sido muy claro y muy precisa tu alocución. Ezequiel, tu turno. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Lucio, y gracias a todos, EDOL, por esta invitación. Les pido muchísimas disculpas por la voz que tengo, pero bueno, amanecí así. No pude evitarlo, pero creo que la vamos a poder llevar bien. Primero que nada, en el agradecimiento recién a Lucio, por supuesto un placer compartir con Marcelo también esta charla, porque verdaderamente lo que hace las relaciones laborales en un punto son las relaciones, ¿no? Y poder trabajar a partir de diferentes visiones en conjunto. CEDOL, por como la conozco, por lo mucho que trabajé con Lucio y con los diferentes desafíos que en la ciudad de Buenos Aires se fueron planteando en el sector, tiene una premisa muy importante y pone las relaciones laborales en un lugar distintivo. Y este formato de buenas prácticas en el uso de las relaciones hace que pensar el futuro con todo el análisis etimológico de la palabra futuro que recién nos acercaba Marcelo, sea muchísimo más positivo plantear y pensar esa perspectiva y esa prospectiva. Por supuesto que el sector al que ustedes integran tiene muchísimos desafíos porque es un sector donde, a pesar de los avatares económicos que ustedes enfrentan, sigue siendo un sector pujante, sigue siendo un sector que crea mano de obra, que crea empleo, que busca las mejores condiciones de salud y seguridad en el trabajo para sus trabajadores, pero que todos los que estamos en el mundo del trabajo tenemos que pensar en, además, que tiene que ser un sector que siga pensando la productividad. La visión del mundo del trabajo que nosotros, cuando digo nosotros es el espacio al que yo pertenezco y tengo la suerte de poder sentirme libremente a la hora de plantear un escenario donde verdaderamente la modernización laboral llegue a la Argentina, porque es imperiosa, es necesaria de diferentes dimensiones. Mucho nos acercó recién Marcelo, pero creo que el mundo del trabajo en la Argentina hoy nos presenta desafíos que tenemos que atender rápidamente. El mundo del trabajo en la Argentina nos presenta primero poner sobre la mesa el mundo del trabajo. En una Argentina donde los niveles de pobreza y la alta informalidad y muchas veces la alta conflictividad en calle, muchas veces perdemos de agenda lo importante, ¿no? Que es el trabajo. Un mundo del trabajo que
lo concebimos como la principal actividad del hombre, pero que también es la principal actividad de muchos empresarios, de muchas empresas que están buscando en generar mayor competitividad, mayor productividad y poner a la Argentina en el lugar que verdaderamente se merece. En ese sentido, es por eso para mí muy importante plantear algunas dimensiones que creo que tienen que ver con cómo vemos el trabajo que viene, las relaciones laborales que vienen. Porque son dimensiones que verdaderamente tienen un componente normativo, pero que tienen que ver en su integralidad con el mundo del trabajo que queremos. Cómo nosotros nos queremos encontrar, sentar en una mesa y pensar soluciones. Y es cierto que la Argentina tiene una cultura, tiene una institución valiosa y muy legitimada a nivel social, que es el diálogo tripartito. El logro que acaban de sellar con un acuerdo con el sindicato, mencionaba Lucio y también el presidente, tiene que ver con esa voluntad de pensar un sector mejor. Debe haber sido duro, debe haber sido, no me lo imagino nada fácil, pero que tiene que ver también con una voluntad y una cultura que nos regaló nuestra historia, que es la institución del diálogo y la negociación colectiva, ¿no? Reconocida a nivel mundial. Nosotros a nivel mundial nos reconocen esta capacidad y esta voluntad de generar acuerdos tripartitos en pos de los trabajadores y en pos de la productividad. Eso lo tenemos que profundizar. Y en muchos sectores aún más. Hay muchos sectores que vienen con esa cultura, acompañados gremios y sindicatos, y hay otros a los que hay que acompañarlos más, porque verdaderamente tenemos que poner la productividad, el desarrollo en primer lugar de la agenda. Y cuando hablamos de la modernización laboral, cuando hablamos de las adecuaciones, cuando hablamos de las leyes laborales, lo tenemos que plantear, y es algo a lo que nosotros estamos convencidos, que tiene que estar en el marco de un plan de desarrollo de país. No es hablar solamente de la modernización laboral aisladamente. Tiene que estar esto integrado en un plan de desarrollo. En un plan de desarrollo integral. La Argentina tiene una heterogeneidad productiva muy grande, una longitud que invita a pensar geográficamente cada capacidad productiva de la Argentina. Y eso, con la herramienta del Instituto de la Negociación Colectiva, es favorable, es positivo. Ahora hay otras dimensiones que tenemos que pensar también. La alta litigiosidad que hay en la Argentina, la industria del juicio que muchos llaman. Bueno, a mí me gusta hablar más de la alta litigiosidad y de pensar cómo hacemos para que el mercado laboral argentino tenga otras virtudes, además de la que ya tiene. Romper con la falta de previsibilidad. ¿Cómo hacemos para romper con la alta conflictividad en algunos sectores? ¿Cómo hacemos también para dotarla de formación, que la formación esté atado a la demanda de los sectores productivos? Eso es un elemento muchas veces poco conversado, pero muy importante a la hora de pensar un plan de desarrollo. ¿Cómo logramos capacitar y tener el talento necesario para los desafíos de cada sector? Y eso no es menor, porque si tenemos mercados laborales que son imprevisibles en la entrada, en el durante y en la salida, es muy difícil pensar en cómo generamos además una oportunidad de generar más talento, de generar más trabajadores en el sector. Y eso es muy importante. Entonces, pensar en un mercado que nos genera rigidez es el primer desafío, cómo rompemos esa rigidez. Y los instrumentos lo tenemos. Estoy convencido de que a través de la negociación colectiva se pueden lograr muchísimos avances, a través de la dimensión y de la gobernanza, algo que con el Ministerio de Trabajo de la Nación he tenido la oportunidad de trabajar muy bien y creo que hay un desafío para seguir profundizándolo. La alta litigiosidad puede también administrarse de una mejor manera con ministerios y autoridades laborales rápidas, eficientes, productivas, que estén cerca del conflicto, que puedan
hacer prospectiva de hacia dónde va un conflicto y hacia dónde puede haber acuerdos, tanto en lo colectivo, también en lo individual y en lo individual. Digo, hay dimensiones que tenemos que seguir profundizando. El mundo nos está mirando sobre cómo manejamos nuestras relaciones laborales desde lo positivo y tenemos también el desafío también de generar pequeños hitos de gobernanza en materia laboral. Muchos ya lo mencionamos, otros tienen que entenderse también desde la lógica de los convenios colectivos. Modernizar los convenios colectivos no es un retroceso, no tiene que ser interpretado como un retroceso en los derechos, sino un avance hacia la oportunidad de generar más fuentes de trabajo, más oportunidades de crecimiento, más oportunidades de posicionamiento. Y hay vastos elementos para analizar. Y no todos aplican a todos los sectores, pero el modelo de fondo de cese puede ser un modelo que se aplica a un determinado sector, quizá no a otro. Pero de vuelta, tenemos un instituto que es la negociación colectiva que creo que nos está interpelando y nos está invitando a que pensemos cómo hacemos más productivos los sectores, cómo hacemos que esa productividad genere más oportunidades y cómo hacemos que esas oportunidades, juntado con el crecimiento de determinados sectores, hagan de Argentina un país con un modelo de desarrollo integrado al mundo, previsible, que nos dé seriedad a la hora de expresar nuestra visión de país en cuanto a las oportunidades que le damos a nuestros ciudadanos y por sobre todas las cosas que entendamos que Argentina tiene una gran oportunidad de vuelta de generar un gran acuerdo, un consenso. Y ese acuerdo, que cuando lo analizamos en materia laboral, lo dotamos de alta dosis de tecnicismo y de legalismo, porque es importante que así lo tenga, tiene que estar rodeado y decorado de un gran acuerdo con un sustento político que haga sostenible esas dimensiones. Si no es muy difícil, pero también es lo que nos va a dar la oportunidad de poder transformar a veces el pequeño día a día conflictivo que cada uno de nosotros tenemos. No para que no haya conflicto, sino para que ese conflicto que exista pueda tener una dosis de administración, una dosis de previsibilidad y una dosis donde estemos pensando todos en cómo hacemos más productivo nuestras cadenas de valor. Pensar en la negociación colectiva, pensar en los cambios normativos, invita también en cómo hacemos para acompañar las pequeñas cadenas de valor que componen las grandes cadenas de valor y que hay que mirar muy de cerca, porque allí es donde habita a veces la informalidad y allí es donde habita también la oportunidad de generar verdaderas transformaciones que generen inclusión, pero por sobre todas las cosas que le den previsibilidad y crecimiento a los sectores económicos que hoy generan empleo en la Argentina. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. Creo que hoy hemos oído y he visto un debate desde dos perspectivas políticas diferentes, pero que ven a la Argentina de una manera muy parecida, digamos, ¿no? Así que creo que ha sido muy productivo para todos los que hemos asistido hoy. Se ha planteado un poco qué es lo que podemos esperar del futuro inmediato. Seguro que a todos ustedes hoy les interpelan otros problemas un poco más diarios y más de todos los días, con problemas que tienen que ver con la problemática, como pueden ser algunos pasivos laborales que se generaron durante todos estos años, con algunas interpretaciones jurisprudenciales que llevaron a algunas empresas en situaciones muy críticas, como en el caso en esta actividad de los transportistas autónomos, digamos, los propietarios de pequeñas unidades de transporte, comúnmente llamados fleteros, y que, bueno, en la Argentina y en el mundo, las grandes flotas de transporte automotor se encuentran en manos de pequeños transportistas. Más del 90% de los vehículos de carga se encuentran en manos de propietarios con menos de 5 unidades. Y para esta realidad, CEDOL en su momento trabajó sobre una figura copiada, digamos, tomada del trabajador autónomo económicamente dependiente del Reino de España,
elaboramos un proyecto, lo tuvimos, pero bueno, no hemos podido encontrar el mecanismo legislativo que nos convirtiera esto en ley y evitar las contingencias asociadas a esta realidad económica, repito, de Argentina y del mundo. Esperemos que en los próximos tiempos logremos hacerlo. Otros problemas que tienen la mayoría de las empresas que tienen su domicilio legal en capital es lidiar con una interpretación, un acta que dictó la Cámara de Apelaciones del Trabajo en septiembre del año pasado, que es el acta 2764, por la cual generaron un nuevo cálculo de actualización. Como está vedada la actualización monetaria por ley, existía un sistema de actualización de los créditos laborales de intereses que juzgaron que era injusto para el trabajador y crearon uno que es absolutamente arbitrario para el deudor, ya que consagra la capitalización anual de intereses, el anatocismo, que durante siglos estuvo, digamos, hasta entendido como una suerte de usura, pero la cuestión es que ha logrado que créditos que medidos con el sistema anterior de actualización que tenía la Cámara de Apelaciones se han quintuplicado, digamos. Esto, lamentablemente, pese a la demostración de que la aplicación es arbitraria, que es injusta y que va a generar el quebranto de muchas unidades productivas, todavía la Cámara no lo cambia. Sabemos que hay recursos en la Corte, pero entendemos que seguramente compartirán conmigo que una reforma legislativa terminaría con esto y generaría también certidumbre. Por último, señalar que lo que ustedes han marcado es así, el diálogo social es la fórmula, desde CEDOL y FAETIL lo hemos practicado siempre y entendemos que es la forma de terminar con los conflictos. Lidiamos con un sindicato altamente reivindicativo, el sindicato de camioneros, que es su secretario general es Hugo Moyano, y que bueno, siempre tensa un poco más las relaciones que lo que a uno le gustaría, pero hemos podido convivir aún en ese marco de dificultad y los operadores le han podido llevar certidumbre a sus clientes, le han podido mantener las operaciones vigentes, pese a ese clima de conflictividad de la Argentina y de este sector en particular. Así que eso creo que es algo que también debería resaltarse. Y bueno, el logro que ayer planteó hoy, que resaltó Hernán antes en la presentación, evidentemente es algo que veníamos persiguiendo desde hace mucho y que esperemos que, bueno, que esa mesa logre un poco de modernizar el convenio colectivo, llevándole productividad, llevando la posibilidad de que tener una jornada de trabajo acorde a los tiempos modernos, sino una jornada de trabajo que esté inspirada en una ley de la década del 30 y que, bueno, que lamentablemente no responde a las necesidades operativas de las empresas y a lo que quiere el consumidor. Pero bueno, si les parece, pasamos al espacio de preguntas para ver qué es lo que quiere el auditorio de ustedes. Les queremos recordar que el teléfono también lo encuentran en el reverso de la credencial cuando ingresaron, que se les entregó, que es el 911 6950 93 33. Y recuerden silenciar sus celulares para un mejor desarrollo del encuentro. Muy bien, vamos al espacio de preguntas. Yo tengo el teléfono con algunas preguntas. Excelente panel, gracias. Gracias a todos los panelistas, gracias Lucio, gracias Marcelo, gracias Ezequiel. Una pregunta que tengo en esta primera parte, y tuvimos varias, pero vamos a ir, para conservar los tiempos, manejándola. Digo, los cambios que ayorne o que se ayornen en el convenio colectivo de camioneros a los nuevos tiempos, ¿está previsto cómo generan el hecho de competitividad y costos? Creo que es algo que se habló, ¿no?, en la negociación. Es decir, ¿desde qué lugar lo que se pueda estar trabajando dentro de los convenios va a apelar o va a trabajar en esa línea también? Creo que la dejo abierta, no sé quién se anima a responder esto. Bueno, desde el punto de vista de nuestras expectativas, obviamente está dirigido precisamente a eso, a tratar de, sin conculcar derechos, de facilitar la producción de las empresas, tener
una libertad de fijación de turnos y horarios que permitan la prestación continua a las 24 horas del día, a los 365 días del año para aquellas unidades productivas que lo necesiten, por una parte, y bueno, y después algunos obstáculos que el convenio tiene, producto de su antigüedad, de consagración de algunas normas que evidentemente están puestas en resguardo del trabajador, pero que no contemplan realidades productivas. Hay empresas que tienen picos de trabajo a principio de mes y después el resto de los días del mes no tienen trabajo, entonces tratar de generar un banco de horas que permita de ese modo distribuir en forma más equitativa la jornada. Siempre la idea es tratar de, sin conculcar derechos de los trabajadores ni bajar salarios, generar mayor productividad para las empresas. Bien, creo que quedó muy claro. Acá tengo una pregunta para Belotti, ¿sí? Ahí, ¿cómo fue el periodo de negociación colectiva del sector visto desde su cargo en la Secretaría de Trabajo? Perdón. El periodo de negociación, todo lo que ustedes están manejando, ¿cómo lo ven desde su secretaría? Del sector. Sí, sí, sí. Bueno, de alguna manera Lucio lo expresaba, ustedes como empleadores tienen una contraparte a una organización sindical potente desde lo reivindicativo y ustedes vieron que el castellano es muy prolífico en el uso de eufemismos, ¿no? Entonces muy vehemente en sus planteos reivindicativos, pero lo cierto que gracias al profesionalismo que tienen sus representantes y gracias a una ardua trabajo de persuasión y gracias a que a veces el Estado tiene herramientas de compensación posibles ante determinadas reivindicaciones. Ustedes son conscientes que hace muchos años, que data de muchos años, un reclamo que tiene que ver sobre la pirámide salarial del sector, de la mitad de la pirámide salarial hacia arriba, tiene una reivindicación histórica que es no tributar ganancias, al menos en los márgenes que lo estaba tributando, al menos sobre ciertos rubros. Entonces a veces el Estado ha tenido una intervención sobre algunos rubros de la actividad que pagaban ganancias y el trabajador no percibía ese recurso, sino que iba a manos del Estado, ese recurso lo terminaba pagando el trabajador, la organización sindical se quedaba de algún modo con el mérito de la conquista por su lucha reivindicativa y el Estado, por supuesto, terminaba o poniendo la plata o cediendo la percepción de ese recurso. Lo que sucede que, y acá me gustaría detenerme, esta es la famosa manta corta, digamos, ¿no? Lo que falta lo que sobra de un lado puede faltar del otro lado. Entonces, un poco, yo voy a tomar unas palabras de Ezequiel que refiere a la idea que la Argentina tenga un plan estratégico de desarrollo donde la actividad del transporte logístico automotor sea una rama de la gran actividad del transporte, digamos, ¿no? El transporte de bienes y servicios en el mundo y en la Argentina tiene una etapa que es marítima, otra etapa que es ferroviaria y otra etapa que es el transporte de tipo automotor, y eso tiene que estar articulado y fundado en una inversión de tipo estatal en algunas áreas, una planificación en otras áreas y una optimización del conjunto de la cadena del transporte para que la logística no sea per se un costo que haga exorbitante la carga que alguien paga por un producto a lo largo de un país tan extenso y con distancias tan largas para recorrer por falta, y esto es bueno decirlo, de planificación del Estado y de las sucesivas administraciones alrededor de una planificación integral de la superficie del Estado Nacional. Yendo a la pregunta específica, nosotros hemos visto en estos 3 años y medio algo que me gustaría señalarlo porque ustedes fueron parte activa en ello, que cuando la Argentina, la humanidad se estresó, la Argentina se estresó producto del COVID, la respuesta de la dirigencia empresarial y la dirigencia sindical y del Estado fue muy rápida y muy efectiva en varias herramientas. La herramienta la manda que el Estado le puso al campo empleador fue muy alta, la prohibición de despido fue una manda que no se nos escapa, que fue una manda de una exigencia casi exorbitante desde el punto de vista de la imposición que le hacíamos al campo empresarial.
que tuvimos que tener mucha preocupación en el texto y en la palabra por palabra para que no fuera una manda de características inconstitucionales. Pero esa manda se acompañó también con las firmas de los actas acuerdos entre la CGT y la UIA con la aplicación masiva de los 223 bis, que posibilitó que los trabajadores no prestaran sus horas de labor y los empleadores tenían que seguir pagando la remuneración de esos trabajadores que estaban incumpliendo con el contrato de trabajo, no por propia voluntad, sino por una manda estatal que le ponía en aislamiento social preventivo y obligatorio. Bueno, eso fue, no digo que fue compensado ni en modo alguno en su totalidad, pero tuvo una contrapartida también, como hablábamos del tema impositivo, tuvo una contrapartida en el Estado que fueron los ATP, los apoyos al trabajo y la producción, que significaron que el Estado pudo subsumirse en la responsabilidad primaria del empleador de pagar hasta 2 salarios mínimos vitales y móviles, y que todo esto le llegó a la cuenta sueldo de cada trabajador en un plazo de 45 días. O sea, en un plazo de 45 días el Estado terminó pagando a millones de trabajadores en su cuenta sueldo una remuneración hasta 2 veces el salario mínimo. ¿Esto qué significa también? Significa que el Estado funcionó en ese momento y significa que la responsabilidad social empresaria y la responsabilidad social de los dirigentes sindicales funcionaron y se vieron en esa acta acuerdo. Eso después continuó con las herramientas de los repro. ¿Y dónde se verificó esto? ¿Dónde se verificó? Y se verificó en que en el año 2020 la caída del Producto Bruto Interno fue de 9 puntos, y si ustedes toman los diarios de época, se anunciaba que Argentina iba a estar 5 o 6 años para recuperar esos 9 puntos de caída del PBI, y la Argentina recuperó en un año, que fue el 2021, su PBI en 9 puntos. Y que el desempleo abierto, el trabajo registrado privado en la Argentina aumentó solo 2.5%, mientras que en países limítrofes o en países centrales aumentó el 17, el 19 y el 21%. ¿Y eso qué posibilitó? Que no hubiera distractos laborales, que no se rompiera el contrato de trabajo, que las empresas con muchas dificultades, por eso valoramos mucho el esfuerzo, siguieran en pie, y como esa cadena productiva se mantuvo, la recuperación del 9 puntos del PBI fue porque existían las empresas, existían los trabajadores y existían las relaciones laborales. Eso fue un modo de aproximarse a la crisis de la pandemia que, por supuesto, como dice Santo Tomás, toda la obra humana es perfectible, se podría haber hecho mejor, pero se hizo acá y se hizo con la colaboración decidida de ustedes expresando al campo empresarial. De manera que nuestra valoración del sector y del conjunto del campo empresarial y del campo sindical es que en estos 3 años y medio de gestión dificultosos, con un sinnúmero de dificultades que no vamos a enumerar porque es parte ya de los activos y de las bromas que nos hacemos a nosotros mismos acerca de las adversidades que hemos tenido en estos años, nosotros no tenemos solo palabras de agradecimiento para los actores sociales. Muy clara y muy amplia tu respuesta, gracias Marcelo. Quizás acá hago la pregunta abierta, pero también podemos puntualizar contigo, Ezequiel. Nos dicen cómo achicar la brecha entre las partes para lograr consenso, teniendo en cuenta que hay abismos culturales o hay diferencias culturales, diferencias de mirar las cosas, y poder lograr un cambio en ese concepto que ustedes mencionaban mucho, que es lograr consenso, ¿no? ¿Cómo hacemos para achicar esa brecha y ese cambio tecnológico que es constante, ¿no? No sé si alguno se anima. Sí, sí. Acá Mostaza Merlo lo toma. Yo creo que hay varios puntos tiene esa pregunta, me parece importante como profundizar. Primero que nada, creo que la cultura y la historia argentina nos regala una dimensión importante que tiene que ver la construcción de confianza. Me meto un poquito en el aspecto más emotivo, más blando, pero me parece que termina siendo un elemento y un factor. Todos nosotros llevamos adelante negociaciones diarias en diferentes ámbitos, ¿no? En sus empresas, en la Cámara, los que representamos el mundo del trabajo pero desde la función pública,
los propios gremios, ¿no? Y creo que hay elementos que tienen que ver, cuando nosotros hablamos de las relaciones laborales, cuando hablamos de las relaciones personales, hay un punto que tiene que ver con la construcción de las relaciones que construimos con el colectivo de los trabajadores. Digo, no termina siendo un elemento casual, no termina siendo un elemento anecdótico, termina siendo un elemento central para mí, en el punto de vista de cómo vemos las relaciones laborales sin ver al otro, sin ver al trabajador, y cómo el trabajador ve a su empleador, y cómo es percibido el Estado como un tercero imparcial. Entonces, ese formato constituido y consolidado en Argentina nos da un gran primer paso, que tiene que ver con desde qué lugar nuestra red de confianza empieza a dialogar para hacer mejor un sector, para hacer mejor un convenio, para hacer mejor la productividad de una determinada actividad. Claro, eso invita a segundos y terceros pasos, ¿no? ¿Dónde estamos parados en la coyuntura? ¿Qué nos está exigiendo el momento, ¿no? para dar ese paso también, para dar esa transformación? ¿Dónde el conflicto nos está llevando a que acordemos? Porque cuando hay conflicto, la salida no solamente la necesita el que está sufriendo una medida de fuerza. Muchas veces también el que está haciendo la medida de fuerza necesita una salida, un acuerdo. En un escenario de conflictividad, indefectiblemente genera desgaste para las partes. ¿Para cuál? Para todas las partes. Entonces, yo te respondo mirando desde un punto de vista integral. Creo que tenemos que partir de la base de que en Argentina tenemos un affectus societatis que nos lleva a construir confianza, que nos lleva a mirarnos a los ojos y a plantear diferentes problemáticas para pensar diferentes situaciones. El contexto actual en el que estamos nos está interpelando y nos está exigiendo al mundo del trabajo que generemos más oportunidades y generemos más previsibilidad y más certeza a la hora de animarnos a tomar un trabajador nuevo. Y creo que por último tenemos la obligación de pensar en un colectivo desde el punto de vista empresario y de un colectivo desde el punto de vista de los trabajadores. Y esa obligación de pensar en hacia dónde vamos nos tiene que obligar a sentar en una mesa, porque los cambios generacionales nos van a tocar a todos, a la política, al sector empresario y al sector sindical. Y siempre está la frase dicha, ¿qué país le voy a dejar a mis hijos o a mis nietos? ¿Qué país le vamos a dejar a ellos? Bueno, también pensemos qué país vamos a transitar nosotros, ¿no? Y nosotros en ese tránsito somos protagonistas. Y lo veo así yo desde la función pública, lo veo a muchos empresarios que piensan así, y veo también un sector sindical que hoy, en la actualidad, también se siente interpelado a pensar cómo generamos una masa crítica diferente a la hora de generar oportunidades. Porque no son las oportunidades de un sector, son las oportunidades de un colectivo, de un total. Y a mí me gusta pensar en esa forma de acercar y de achicar las brechas, utilizando diferentes elementos, muchos que construimos nosotros con nuestro propio día a día, mucho que tiene que ver con el contexto y mucho que tiene que ver con cómo queremos diseñar nuestro, no largo plazo, nuestro mediano plazo. Muy claro ahí en la mirada que tienen. Vamos a hacer un par de preguntas más para poder cubrir con los tiempos. Hay varias, nos vamos a comprometer a hacérselas llegar para después responderlas. Pero tengo acá una que me pareció muy interesante. Por ahí inicialmente, Belotti, vos planteabas este concepto de mirada prospectiva, ¿no? Esto, mirada integral. Y quizás la pregunta sí no la hago exclusivamente para ti, sino para todo el panel. Digo, ¿cómo deberían prepararse las empresas teniendo en cuenta todos los cambios que hay presentes, ¿no? Lo vemos en el desarrollo de la última milla, espacios de entregas diferentes, distintos tipos de conflictividad a la hora de contratar personal, ¿sí? Y apelando a lo que buscamos y se busca desde la Cámara, que es la formalización del empleo, ¿no? Entonces, ¿cómo tener una mirada
abierta y prospectiva, también entendiendo que hay un cambio en el mercado laboral, ¿no? La gente ya no elige el trabajo como un lugar, sino como el lugar puede ser cualquier espacio, ¿no? Entonces empieza a haber escasez de transportistas o empieza a haber escasez de personal que esté en las tareas diarias que requiere el mundo de las operaciones. ¿Cuál es su mirada? Abro la pregunta teniendo en cuenta que es una problemática que me pareció interesante plantear en una pregunta. Uno cuando abre el panel es para, ¿quién la agarra, no? ¿Es tuya o es mía? El mundo de los audaces. Yo me atrevo a iniciar una mirada sobre eso, que también es bastante amplio lo que planteás, porque desafíos a la hora de crecer, desafíos a la hora de generar un escenario para la modernización, nos interpelan varias cosas, pero me quiero detener en uno, así le dejo el resto a mis colegas de panel, pero creo que el tema formación es un tema que tenemos que trabajarlo de una manera más disruptiva todavía, o más audaz. Nos educaron a todos nosotros con un modelo industrial, todos crecimos en ese modelo no económico, ¿no? Fordista, donde las relaciones laborales se estructuraban ahí, desde ese lugar. La familia se estructuraba desde ahí. O sea, partiendo de la conformación familiar, las instituciones de una sociedad partían de un modelo también, no tenían mucho que ver con ese modelo económico. La tecnología, creo que las diferentes composiciones de las relaciones sociales, por ende laborales. La pandemia también nos trajo un nuevo paradigma a la hora de, seguramente les debe pasar a ustedes, a la hora de pensar o querer contratar a alguien, se encuentran con desafíos que no tenían hace, no me quiero equivocar, pero 10 años o 5 años atrás. O sea, todo ese nuevo escenario nos obliga a pensar afuera de la caja cómo pensamos la formación. ¿De quién? De los futuros trabajadores, que son los que hoy están en el secundario, y que el mundo del trabajo va a recibir en breve, y que ahí tenemos un desafío que nos apura muchísimo más. ¿Cómo generamos formación profesional, el saber de un saber específico, en un tiempo muy breve, con una composición social nueva o distinta a la que veníamos acostumbrados? Entonces, creo que cómo el sector productivo tiene que prepararse tiene mucho que ver con cómo empezamos a pensar la formación, cómo el Estado empieza también a planificar con el sector productivo esa formación, donde verdaderamente sea un puente hacia el trabajo y que sea un puente verdaderamente dotado de las nuevas características que tiene el mercado laboral, donde la tecnología tiene un rol vital, donde los nuevos deseos de las personas de trabajar tienen un formato novedoso. Entonces, pensar en las relaciones laborales del futuro es pensar, bueno, ¿qué formación tenemos que tener hoy en el presente? Nosotros en la ciudad venimos ensayando diferentes institutos que tienen que ver con la formación profesional, pero con la formación profesional de los sectores que demandan formación profesional. Ahí hay un cambio también. Por lo general siempre trabajamos la formación profesional para todos los sectores y hoy me parece que hay sectores que verdaderamente necesitan una central atención sobre cómo podemos incorporar tecnología, cómo podemos acompañar a el último año del secundario para que sea un puente hacia el trabajo mucho más certero, con mucha mayor información. Porque verdaderamente la información con la que todos nosotros venimos chipeados responde a un paradigma que no es el que está hoy interpelándonos, invitándonos a pensar hoy en este panel, pero en lo que sigue, qué lugar le vamos a dar a la formación. No solamente a la educación, sino también a formar los trabajadores que necesitan todos ustedes para ser más productivo y más competitivo el sector. Fantástico. ¿Alguien quiere sumar algo más?
siempre podemos decir algo. No, tiene que ver con esto, que creo que ahí te me anticipaste, Ezequiel, que creo que era la otra pregunta, que apuntaba al tema de la formación, ¿no? Que tiene que ver con disminuir esa brecha y lo planteaba acá. Entonces, por ese lado. Vamos con una pregunta más, espéreme un segundito, y tiene que ver con, en el caso de, vos inclusive lo planteaba Harvey, esto de administrar la conflictividad laboral, ¿no? Entender cómo se puede manejar esa conflictividad teniendo en cuenta también que dentro de esos aspectos tenemos un impacto muy fuerte en los juicios, ¿no? O sea, hay un tema muy interesante que se está dando ahí y creo que es tema de discusión y ha surgido el tema de los fallos y los juicios. También ahí Lucio abierto a responder. No sé qué me pueden decir al respecto, le pueden decir a la persona que hizo esta pregunta. No, bueno, la litigiosidad creo que fue un tema que también abordó Marcelo, es fuente de preocupación permanente. A mí no me gusta tampoco hablar de industria del juicio, pero sí de la necesaria reducción de la litigiosidad, de evitar abusos. Hay ciertamente algunos abusos, tanto por parte de los litigantes como de algunos jueces que, amparados en la gratuidad del procedimiento laboral, permiten excesos y nunca los sancionan. Eso es una temática que tiene que ser abordada porque lamentablemente estas enormes condenas lo único que van a lograr es terminar con fuentes de trabajo, porque las empresas van a caer en quebranto y no lo van a poder soportar. Hay que tratar de darle otro destino a las multas o eliminar las multas que fueron creadas con una finalidad noble, que era terminar con el empleo informal, algo que desde los nucleamientos empresarios como Cedolf, Aitil y todo lo demás, obviamente que perseguimos, que son fuente de competencia desleal y demás, pero que evidentemente han sido producto han generado un abuso en los litigios y generan sentencias millonarias que luego no pueden ser soportados por los demandados. Hay cosas para abordar, pero son todas de tratamiento legislativo y bueno, este es un año muy particular donde seguramente no va a haber espacio ni ámbito para poder tratar una cuestión como esta, pero necesitamos claramente de que sea un tema abordado, digamos, ¿no? Por toda la sociedad. Sí. ¿Ezequiel? Sí, solamente para agregar algo a lo que planteaba recién Lucio. Y creo que cuando hablamos y cuando nos enojamos, muchas veces ese enojo que hay a veces en el inconsciente colectivo con el sistema laboral tiene mucho que ver con el modelo en el que se pensaron allá por los 90, todo un plexo normativo que se pensó para trabajar la informalidad, pero que generó más informalidad y que generó más imprevisibilidad. Y que verdaderamente el Congreso tiene que tratar ese proyecto de ley. A fin de año presentamos nosotros un proyecto de ley en el Congreso donde, para no aburrirlos, presenta 3 elementos muy importantes que tienen que ver con lo que planteaba Lucio. Primero, cambiar el destino. Cambiar el destino y no pasarlo a cualquier destino, sino al sistema solidario. Que el sistema solidario y la seguridad social pueda recibir esas multas, que esas multas que tienen que existir, tiene que haber una penalidad para el trabajo no registrado desde nuestro punto de vista, pero que tiene que tener cierta previsibilidad, tiene que tenerse un cierto cálculo certero, no tiene que sufrir el abuso que planteaba recién Lucio. Y que sobre todas las cosas quede claro también, porque muchas veces se pierde en la dinámica económica, productiva, qué es y qué no es el trabajo no registrado. O sea, partiendo de una clara definición, partiendo de un cálculo certero y partiendo de un destino que fortalezca el sistema solidario, podemos pensar en que la litigiosidad debería bajar, porque debería haber menos motivos o elementos que incentiven esa dinámica que hoy es la que caracteriza la imprevisibilidad del mercado laboral. Muy bien, llegamos a término. Lucio Semborain, Marcelo Velotti, Ezequiel Harris, muchas gracias, fuerte el aplauso. Así que ahora sí, continuamos con la jornada. Perdón